El aumento de los combustibles, su incidencia en la vida diaria y fundamentalmente también la incidencia que dan en las economías regionales, las diferencias que se dan en todo el país, que lejos de morigerar las diferencias competitivas que tenemos en las distintas regiones del país, en realidad las profundizan. El 5 de agosto la petrolera YPF hizo un incremento de combustibles en torno al 5%, que hace que en Corrientes llenar un tanque salga 700 pesos más que respecto de inicio de año. La verdad es que es un incremento muy fuerte, que además, si analizamos algunas cuestiones de los precios, vamos a ver cómo en realidad también hay diferencias en la variación entre la Infinia y la Super, por ejemplo. Hoy hay una diferencia de casi 6 pesos en el precio de la Super de la Infinia. Eso es algo que se fue profundizando, quiere decir que en un tanque de combustible tenemos 300 pesos de diferencia entre la Infinia y la Super. Es algo que se fue profundizando cuando en diciembre del 2017 teníamos solo 3 pesos de diferencia y hoy ya casi 6 pesos. El precio, por ejemplo, en la provincia de Corrientes, el de Goya es muy similar al de la capital, pero después encontramos otros municipios en donde el precio es muy diferente. Por ejemplo, Sauce, en donde el promedio del precio del combustible, cuando acá en Corrientes es de 40,63, el promedio del precio del combustible es 45 pesos, según nos informaban desde aquella localidad. Tenemos entonces un incremento acumulado en Corrientes y remarco en Corrientes porque ahora vamos a ver que en la capital federal el incremento fue inferior, en torno al 40% en lo que va del año y en torno al 60%, llegando a un pico del 65% para el gasoil Infinia en los últimos 12 meses, es decir, si comparamos 12 meses hacia atrás. Vemos una situación que se dio que entre el mes de junio y el mes de agosto hubo un incremento muy marcado en las provincias del norte. Vamos a hablar de Corrientes, pero también se dio en el Chaco, que hubo un incremento muy marcado en diferencia a lo que se dio en Capital Federal. De hecho, si vemos el acumulado del mes de julio, vamos a ver que en la Capital Federal, en el mes de julio y en el mes de agosto, el incremento fue del 14,7%, mientras que en Corrientes el incremento fue del 21%. Todo esto según los precios en surtidor. En el caso del mes de junio tomamos los datos que están disponibles ya de la página del Ministerio de Energía de la Nación. El resto de los meses no están disponibles, así que los precios vigentes los tomamos justamente de cada uno de los surtidores. Esto hace que, como les decía, un incremento en Capital Federal menor al 15% y un incremento en Corrientes del 21%, hace que la diferencia que siempre existió entre el precio de combustible en Corrientes con Capital Federal haya aumentado. En junio la diferencia era solo del 8,9%, a partir del 5 de agosto del 15%. Si vemos esta situación, ya pensando un poco en la cuestión macroeconómica y de las distintas regiones, la diferencia entre el NEA, Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco, con Capital Federal va entre el 17 y el 21% en el promedio de todos los combustibles. Fundamentalmente este número está vinculado a las naftas Super, no a las Infinia. Vemos en un color en donde incluye todo el NOA y el centro, en donde también están Santa Fe y Córdoba, con una diferencia entre el 14 y el 17%, es decir, los correntinos pagamos entre un 17 y un 20% más que los de Capital Federal. En el NOA y en el centro entre un 14 y un 17%. En provincia de Buenos Aires, San Luis y San Juan entre el 7 y el 14%. La situación de Mendoza es una situación especial por algunas localidades específicas que tienen promoción en combustibles que va del 0 al 7%. Y luego las provincias del sur que tienen promoción en materia impositiva que les permite tener valores por debajo de Capital Federal. En el caso de La Pampa, Chubut
y Santa Cruz tenemos entre el 8 y el 15% por debajo de Capital Federal. En el caso de Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego, entre el 15 y el 22% por debajo de Capital Federal. Pero quiero centrarme en la situación que estamos viendo tanto en el NEA como en el NOA. Provincias que están atrasadas en términos económicos y que un diferencial en el precio del combustible viene a castigarlas aún más, sobre todo si tenemos en cuenta algunas estadísticas, como por ejemplo la que existe en la Cámara de Cereales de Rosario, que dice que un producto transportado a una distancia de 700-800 kilómetros hasta Rosario, que es más o menos la distancia que tenemos desde Corrientes, desde el NOA es un poco más, desde alrededor de 1000 kilómetros, pero un producto que es transportado, por ejemplo, soja transportada desde Corrientes hacia Rosario, tiene un 27% más de costo que los que están cerca de la zona núcleo, es decir, Corrientes, el NEA, el NOA tienen un mayor costo de transporte en torno al 25, 27, 20% en función de cuál es la mercadería que se traslade. Esto con valores de combustible todavía más altos que los que se pagan en la zona central, evidentemente viene a profundizar las diferencias de nuestras regiones. Estas cuestiones, como lo que vimos recién en el mes, de estos incrementos diferenciales que no se venían dando entre Capital Federal y el resto del país, son fruto, originaron pedidos de informe tanto en la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes como en el Senado de la Nación, para revertir esto, porque evidentemente es algo que no se venía dando, la diferencia siempre existió, pero ahora se incrementó. Muchas gracias.